Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un explorador del siglo XVII que, en busca de aventuras, llegó a uno de los países más misteriosos del mundo, uno que logró estudiar como ningún europeo antes. Mientras estaba en ese país, este explorador conoció la historia de un pez tan venenoso que su consumo estaba prohibido, una historia que nos servirá para hablar de animales venenosos, resistencia a los venenos y la obsesión por comer cosas que nos pueden matar. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio y Víctor Bucarey. Engelbert Kaempfer nació el 16 de septiembre de 1651 en un pueblo de la actual Alemania y desde muy joven se interesó por la ciencia, la medicina y la biología. Y si bien finalmente estudió medicina, también se especializó en ciencias de la naturaleza, que era su verdadero interés. Kaempfer era un explorador innato y en cuanto tuvo una oportunidad, comenzó a recorrer el mundo. Inicialmente se fue a Suecia y desde allí, trabajando con un diplomático sueco que estaba a cargo de las relaciones de ese país con el Imperio Persa, comenzó en 1683 su primer periplo. Recorrió varias ciudades en Rusia, atravesó el Mar Caspio y finalmente llegó a la capital del Imperio Persa, la ciudad de Isfahán. Todas las observaciones que realizó durante ese viaje quedaron registradas en un libro que publicó un poco más tarde. Luego de un año trabajando en Suecia, decidió volver a su natal Alemania, pero sus ganas de recorrer el mundo lo hicieron unirse a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Esta era una empresa privada que resultó de la fusión impuesta por el Estado holandés de 6 pequeñas compañías que competían por destronar a los portugueses como amos y señores del mercado de las especias. Las 6 empresas originales competían entre ellas y esto las debilitaba, y el Estado holandés decidió que la única forma de derrotar a los portugueses era haciendo que estas empresas colaboraran, aunque fuera a la fuerza. Así que decidieron fusionarlas. Así nació la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que obtuvo un contrato por 21 años con el Estado holandés para explorar, cartografiar, encontrar rutas comerciales e importar especias y otros artículos desde todo el territorio que estaba más allá de la península arábica, incluyendo la India, Japón y China. Para alguien como Engelbert Kaempfer, unirse a esta empresa era un sueño, uno que le daba la oportunidad de conocer lugares que pocos europeos habían visitado. En 1689, Kaempfer llegó a Yakarta y durante varios meses recorrió la isla, tomando notas sobre la flora y fauna nativa.
El viaje continuó en Tailandia, que por aquella época era conocida como Siam, un nombre que todavía resuena en palabras como siamés, que originalmente se usaba para referirse a los habitantes de ese país, pero que en 1811 comenzó a usarse específicamente para los gemelos que nacían unidos por alguna parte del cuerpo. Resulta que ese año nacieron en Siam los hermanos Chang y Eng Bunker, que estaban unidos por el abdomen y que se hicieron muy famosos a mediados del siglo XIX trabajando en circos de todo Estados Unidos. En ese momento se popularizó la palabra siamés para referirse específicamente a los gemelos unidos por alguna parte del cuerpo, y también para un tipo particular de gato originario del mismo país. En fin, el viaje de Engelbert Kempfer continuó en Japón, y fue en ese país, misterioso y desconocido, donde realizó sus más importantes contribuciones. Las habilidades sociales y el carácter de Kempfer le permitieron entrar en la cerrada y reservada sociedad japonesa del siglo XVII, llegando a convertirse en el europeo que mejor entendió al país del sol naciente. En este punto, es necesario mencionar que desde el año 1633 y hasta 1868 rigió en Japón una suerte de política de puertas cerradas, conocida en japonés como sakoku. Las relaciones comerciales y diplomáticas estaban estrictamente limitadas. Casi ningún extranjero podía entrar a Japón y la inmensa mayoría de los habitantes del país no podía salir. Las detalladas observaciones de la flora y fauna de Japón, realizadas por Engelbert Kempfer, así como sus notas sobre la cultura nipona, fueron durante casi 2 siglos las más completas conocidas en Europa. Al volver de ese viaje, Kempfer publicó 2 libros al respecto, los que se convirtieron en una guía obligatoria para cualquiera que quisiera explorar o conocer mejor un país que durante mucho tiempo estuvo aislado del mundo. Una de las observaciones que Engelbert Kempfer realizó en sus libros se vinculaba con la intoxicación aguda, a veces intencional, con un pez muy particular y que habitualmente resultaba fatal. Se trataba de casos de envenenamiento con un tipo de pez globo conocido como fugu. Los habitantes de Japón han consumido fugu durante siglos. De hecho, se han encontrado restos de fugu en varios montículos de conchas, llamados kaisuka, y que datan de hace más de 2300 años, y que corresponden a los vestigios de la dieta de los primeros habitantes de la isla. En los años del Sakoku, cuando las fronteras de Japón estaban prácticamente cerradas, el consumo de fugu estaba prohibido, pero volvió a ser común a medida que se debilitaba el poder de los gobernantes. En las regiones occidentales de Japón, donde la influencia del gobierno era más débil y era más fácil conseguir fugu, se desarrollaron varios métodos de preparación para comerlos de manera segura, algo que era complejo, ya que la toxina, desconocida por aquella época, es muy resistente al calor y la cocción no permite neutralizarla. En otros países, como China, el uso de pez globo con fines culinarios también era bastante popular, y muchos pensaban que su sabor justificaba el riesgo de morir. Hoy sabemos que el fugu contiene cantidades letales de tetrodotoxina en sus órganos, especialmente en el hígado, los ovarios, los ojos y la piel. El veneno es una molécula compleja y que actúa bloqueando los canales de sodio, lo que paraliza los músculos, pero la víctima, que se asfixia lentamente hasta morir, permanece completamente consciente durante ese proceso. Actualmente no se conoce un antídoto para el veneno del fugu, y el tratamiento estándar consiste en mantener vivo al paciente usando sistemas auxiliares de respiración y circulación hasta que la toxina es metabolizada y excretada por el cuerpo de la propia víctima. Ahora bien, por increíble que parezca, muchos de quienes comen fugu lo hacen por el atractivo que implica la posibilidad de morir en el intento, una suerte de ruleta rusa biológica, un aliño que para muchos resulta irresistible. Así ocurrió con Bando Mitsugoro, uno de los más respetados representantes del kabuki, una forma de teatro tradicional japonés en la que los actores representan dramas usando maquillajes muy elaborados. En enero de 1975, Mitsugoro, luego de una exitosa presentación, acudió a un restaurante de Kioto con unos amigos y ordenaron fugu. Por esa época ya existían fuertes regulaciones al respecto,
y los chefs que preparaban fugu debían pasar por un estricto entrenamiento de 2 años antes de rendir un examen escrito y luego otro práctico. La tasa de aprobación era cercana al 35% y solo un chef licenciado podía preparar fugu. Sin embargo, de vez en cuando, los chefs le ofrecían a sus clientes más conocidos y distinguidos algunos pequeños bocados de las partes más tóxicas y supuestamente más sabrosas del pez, como el hígado. A la mesa de Mitsugoro le hicieron tal ofrecimiento, pero el actor, convencido de que él podía resistir a la toxina, se comió la porción de hígado de cada uno de los integrantes de su mesa, una dosis letal de hígado de fugu. Bando Mitsugoro, leyenda viviente del teatro japonés, murió luego de convulsionar solo en su habitación de hotel por 7 horas. Con el paso del tiempo y debido a las estrictas regulaciones y la prohibición de venta de fugu entero a la población, los casos fatales de intoxicación con tetrodotoxina han ido disminuyendo, pero no han desaparecido. Uno de los problemas que existe es que muchos creen que una dosis subletal de la toxina de fugu es placentera, casi una droga recreativa. El año 2011, una pareja fue a comer a un restaurante que recientemente había obtenido 2 estrellas Michelin en Tokio, y el hombre exigió que le sirvieran hígado de fugu, una parte del animal que por ley no se puede ofrecer en los restaurantes debido a su alta toxicidad. Por alguna razón, el chef accedió, y la mujer que acompañaba al hombre y que comió unos pocos gramos de hígado tuvo que ser hospitalizada al presentar los síntomas de intoxicación por tetrodotoxina. El chef que accedió a servir el hígado de fugu dijo estar profundamente arrepentido y dijo que acceder a la petición del hombre fue un grave error en su juicio, uno que no conseguía explicar. De todos modos, el chef perdió su licencia para cocinar fugu, pero no sus estrellas Michelin. En otro incidente, el año 2015, 5 hombres fueron a un restaurante en Wakayama, una ciudad en la costa del sur de Tokio, y pidieron explícitamente que les sirvieran hígado de fugu. El chef, que conocía a los comensales, accedió, y al día siguiente, los 5 hombres debieron ser hospitalizados al presentar dificultades respiratorias, vómitos, entumecimiento y otros síntomas asociados a la intoxicación con tetrodotoxina. Las autoridades decidieron clausurar el restaurante y el chef también perdió su licencia para preparar fugu, un caso que se repite de vez en cuando entre quienes buscan sentir en los labios la sensación de entumecimiento que una dosis baja de toxina puede generar. Una cosa interesante de esto es que la tetrodotoxina es un veneno letal que se encuentra presente en otros animales, no solo en peces globo, y por ejemplo, está presente en altas concentraciones en la piel de ciertas salamandras de América del Norte y Japón, en varios tipos de ranas de América Central y también en algunos anfibios del sur de Bangladesh. La amplia presencia de tetrodotoxina en el reino animal plantea algunos enigmas intrigantes. En primer lugar, ¿cómo fue que animales tan diferentes, pertenecientes a ramas completamente separadas del árbol evolutivo, hayan llegado a poseer el mismo veneno letal? Y sobre todo, ¿cómo es posible que los animales que presentan esta toxina, como el pulpo de anillos azules, el cangrejo huevo floral, el caracol de concha acanalada y el pez globo, sean capaces de tolerar ellos mismos niveles tan altos de una toxina que mata de manera tan eficiente a otros animales? Las preguntas son particularmente interesantes porque, en general, las toxinas animales son distintas y específicas para cada grupo. Por ejemplo, los venenos producidos por serpientes y escorpiones están hechos de diferentes tipos de moléculas, pero la tetrodotoxina encontrada en cada plato de este buffet mortal es exactamente la misma. Una explicación podría ser que cada uno de estos animales ha encontrado en el curso de su evolución, y de forma independiente, una manera de sintetizar la tetrodotoxina. Esta opción parece muy poco probable. Después de todo, la tetrodotoxina es una molécula bastante compleja que requiere varios pasos químicos para ensamblarse. Parece muy poco probable que la molécula apareciera tantas veces y de manera independiente en la evolución de animales tan distintos. La explicación parece ir entonces por otro lado, y la evidencia sugiere que, de hecho, estos animales no producen la toxina. Varias líneas de evidencia respaldan esta idea. Por ejemplo,
Cuando los peces globo son criados en acuarios con agua filtrada y libre de bacterias, no acumulan tetrodotoxina. De manera similar, cuando las salamandras japonesas o las ranas panameñas son criadas en cautiverio con dietas especiales, pierden su toxicidad. Todo esto sugiere que la tetrodotoxina no es producida por los animales, sino que de alguna manera la obtienen de la dieta o el ambiente. Una cosa interesante y que respalda a esta idea es que se han aislado varias especies de bacterias productoras de tetrodotoxina desde muestras de animales como los peces globo, los pulpos de anillos azules, ciertos caracoles y otros animales que son venenosos. Todo esto sugiere que estos animales se vuelven tóxicos al acumular la toxina producida por las bacterias que viven en sus tejidos. Si bien estos descubrimientos resuelven el misterio del origen de la tetrodotoxina, no explican de ninguna manera cómo es posible que tantos tipos de animales la acumulen sin morirse. Es importante tener en cuenta que la tetrodotoxina ataca a una característica muy presente en el reino animal, bloqueando canales que controlan el movimiento de sodio a través de las membranas de las células nerviosas y musculares. Cuando estos canales dejan de funcionar, se detiene su actividad eléctrica y con eso los músculos controlados por estos canales dejan de contraerse. La respiración cesa y el animal muere. Todos los animales tienen estos canales y se ha descubierto que la tetrodotoxina encaja en este canal, bloqueando el paso de sodio. Actúa como una suerte de tapón. ¿Cómo es posible entonces que el pez globo no muera intoxicado por la tetrodotoxina que se acumula en su cuerpo? Una cosa interesante de esto es que no todas las especies de pez globo que existen son tóxicas, y solo aquellas que son tóxicas son resistentes a la tetrodotoxina y pueden aguantar concentraciones entre 500 a 1000 veces superior a la que habitualmente mata a los peces globo que no acumulan tetrodotoxina. El cangrejo huevo de flor es también resistente y un tipo de salamandra japonesa puede resistir una concentración aún mayor de la toxina. La mayoría de los otros cangrejos y salamandras son sensibles a la tetrodotoxina y por lo tanto debe haber algo diferente en las especies tóxicas que las hace resistentes a la tetrodotoxina. Esta diferencia se hace evidente al examinar detalladamente sus canales de sodio. Por ejemplo, los peces globo tienen 8 versiones distintas de estos canales, que están codificados por 8 genes distintos. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad de Chicago han descubierto que en los peces globo que son tóxicos, la mayoría de estos canales ha generado resistencia a la tetrodotoxina y diferentes grupos de pez globo parecen haber adquirido resistencia de manera independiente. Esta resistencia se explica por pequeños cambios en el canal, que ahora hacen que la tetrodotoxina no encaje bien en él, por lo que la toxina no es capaz de bloquear del todo el paso de sodio por el canal. Es como un tapón que ahora no encaja bien. Los canales resistentes a la toxina también se han identificado en otros animales y explican la resistencia a esta sustancia en varias especies. Por lo tanto, la cadena de eventos más plausible para la evolución de la resistencia a la toxina es que inicialmente ocurrieron mutaciones que proporcionaron cierta protección y que la presencia continua de tetrodotoxina en el ambiente seleccionó a los animales que portaban mutaciones adicionales, hasta que con el paso del tiempo, muchos o todos los canales de sodio eran resistentes a la toxina. En este sentido, lo que no mata a los animales permite que la evolución los haga más fuertes y, de paso, más letales. En la mayoría de los casos, la tetrodotoxina es un arma defensiva efectiva, pero en el juego de la selección natural, la victoria rara vez es total o permanente. Los depredadores podrían desarrollar resistencia a través del mismo camino que hizo tóxicas a sus presas, y esto es exactamente lo que ha sucedido en algunas especies de serpiente en el oeste de los Estados Unidos, que ahora se alimentan de salamandras que son altamente tóxicas. A diferencia de la mayoría de las serpientes que quedan inmovilizadas, enfermas o derechamente muertas cuando intentan ingerir estas salamandras, los miembros de 3 especies de serpientes identificadas en el desierto de Estados Unidos pueden comerse sin problemas a estos anfibios tóxicos.
Un equipo de investigadores de las universidades estatal de Utah y de Virginia descubrió que estas serpientes han evolucionado independientemente canales de sodio resistentes a la tetrodotoxina. De hecho, algunas serpientes de California son tan resistentes que la dosis de toxina necesaria para inmovilizarlas es suficiente para matar a 900 personas. Es notable que algunas de las mismas mutaciones que se han identificado en los canales de sodio y que son responsables de conferir resistencia parcial a la tetrodotoxina hayan ocurrido en diferentes especies de serpientes. Además, algunas de estas y otras mutaciones también han ocurrido de manera repetida en los canales de sodio de los peces globo. Estos precisos paralelos en la evolución de los canales entre especies tan diferentes revelan un aspecto sorprendente de la evolución, y es que se puede llegar al mismo resultado recorriendo caminos muy diferentes, algo a lo que los biólogos se refieren como evolución convergente. Eso quiere decir que debido a que existen muchas bacterias productoras de tetrodotoxina, no sería raro que encontráramos más animales capaces de resistirla, un descubrimiento que de preferencia deberíamos realizar antes de comernos a ese animal. Está claro que de alguna manera el viejo y conocido refrán "lo que no te mata te hace más fuerte" tiene sustento biológico, y el caso de la tetrodotoxina no es el único. En 1976, un estudiante de la Universidad de Texas A&M tenía la tarea de alimentar a las serpientes en lo que ahora es el Centro Nacional de Investigación de Toxinas Naturales. Creyendo que no importaba qué tipo de roedor comieran las serpientes, el estudiante ofreció una rata regordeta y peluda de la familia Neotoma, conocida popularmente como rata cambalachera de la pradera, a una serpiente de cascabel diamantino occidental, una de las especies de víboras más agresivas y letales que viven en Norteamérica, donde habitualmente se encuentran en el sur de Estados Unidos y el norte de México. Normalmente, cuando una serpiente de este tipo se encuentra con un roedor, el desenlace es rápido y fatal. La serpiente lo ataca y muerde, lo que es seguido de hemorragia rápida, coagulación en el hígado y paro cardíaco. Pero esta vez pasó algo raro. La rata no murió. Imagínense la sorpresa de los investigadores al ver a un animal peludo y regordete de unos 300 gramos, sin garras ni colmillos, intentando defenderse de una serpiente de cascabel adulta, furiosa y que no lograba matar a su presa. ¿Fue sencillamente suerte? Los investigadores decidieron repetir el experimento y descubrieron que las ratas no solo se mantenían firmes contra las serpientes, sino que a veces contraatacaban, arañando y mordiendo a las serpientes hasta la muerte. Así fue que descubrieron que estas ratas son inmunes al veneno de las serpientes de cascabel. Y claro, desde el punto de vista evolutivo tiene sentido. Si eres una rata pequeña que tiene la mala suerte de compartir territorio con un montón de serpientes de cascabel, sería ciertamente útil poder recibir 1 o 2 mordiscos y aún así llegar a casa sana y salva. Y casos como este hay muchos otros. La picadura de los escorpiones, la mordida de las serpientes de cascabel o el abrazo gelatinoso y letal de las medusas son cosas que nos maravillan y también nos espantan, pero siempre miramos a estos animales con cierto grado de respeto. Y es comprensible. Cualquier animal capaz de matar a otro con solo un pinchazo en la piel merece nuestro respeto. Pero, sorprendentemente, hay otras criaturas para las que enfrentarse a estos animales no es problema, porque de alguna manera se las han arreglado para ser inmunes a su veneno. De hecho, numerosas criaturas han mostrado una enorme capacidad para resistir los efectos de las armas químicas de otros animales. En el caso de los mamíferos, los zorrillos, los erizos, las ardillas y los cerdos muestran resistencia a diferentes venenos, y algunos científicos incluso creen que la humilde zarigüeya, que posee un péptido neutralizante de veneno en su sangre, podría tener la clave para desarrollar un antídoto universal, algo efectivo para neutralizar cualquier toxina. Las mangostas egipcias pueden ser aún más indiferentes al veneno que las zarigüeyas, pero lamentablemente su mecanismo de protección no podría ser replicado fácilmente, ya que en lugar de tener un antídoto circulando en la sangre, las mangostas poseen mutaciones en sus propias células, las que bloquean la acción de las neurotoxinas de diferentes tipos de serpientes. El caso de las ratas cambalacheras de la pradera es interesante por 2 razones. La primera es que el mecanismo que les permite resistir al veneno de las serpientes
todavía no se ha podido dilucidar. La segunda es que en la naturaleza la resistencia a algún tipo de veneno es mucho más común en animales que se alimentan de otros que son venenosos que en aquellos que son la comida de los animales venenosos. Ahora bien, ¿por qué la resistencia al veneno en los depredadores aparece con más frecuencia que en las presas? Los biólogos evolutivos creen que esto tiene que ver con la enorme ventaja que confiere el poder tener un menú un poco más amplio e incluir presas que otros animales no pueden comer. Eso no solo puede marcar la diferencia entre morir de hambre o sobrevivir, sino que además un animal que ha comido se puede reproducir más veces, por lo que la habilidad para resistir algún tipo de veneno lentamente se va haciendo más frecuente en la población. Además de los mamíferos y los lagartos, hay muchas serpientes que son inmunes al veneno de serpiente. En algunos casos, puede ser que la inmunidad evite que las serpientes se maten por accidente mientras intentan envenenar a su presa, y en la confusión se muerdan la cola a sí mismas. Es como cuando uno se muerde la lengua comiendo. Imaginen lo que pasaría si nosotros fuéramos venenosos. En fin. Una cosa interesante de las serpientes es que en los ecosistemas, estas existen tanto como depredadores y como presas, y se sabe relativamente poco sobre cómo su papel como presa ha moldeado su evolución. De hecho, es totalmente posible que el veneno de serpiente haya aparecido originalmente como un mecanismo de defensa, y por lo tanto los usos depredadores de los venenos podrían ser más bien un efecto secundario útil que un propósito evolutivo principal. Por cierto, no es necesario desarrollar mecanismos moleculares muy sofisticados para vencer a las criaturas venenosas. Algunos animales, por ejemplo, simplemente desarrollaron una piel muy gruesa y con eso evitan que los venenos entren en sus cuerpos. Un caso excepcional en esta categoría es el de un tipo de tortuga que se alimenta casi exclusivamente de medusas muy venenosas como si nada. Lo interesante es que, hasta donde sabemos, estas tortugas no son inmunes a la picadura de la medusa, y lo que ocurre es que nunca son picadas. Después de todo, son animales blindados, que tienen caparazones gruesos, piel escamosa e incluso un esófago que parece el interior de una bestia del desierto de alguna película ambientada en un mundo muy lejano. Un mundo tan lejano y misterioso como la isla de Madagascar. Madagascar se separó primero de África hace unos 180 millones de años y luego se separó del subcontinente indio hace unos 90 millones de años, convirtiéndose en una isla y lo que permitió que las plantas y animales autóctonos evolucionaran en relativo aislamiento. Como resultado, es uno de los países con mayor diversidad de vida animal y vegetal, y el 90% de las especies que se encuentran ahí son endémicas. Esta isla es el hogar de un grupo de primates conocidos como los lémures. Únicos en Madagascar, se cree que estos animales se asemejan al ancestro primitivo de los monos y simios de hoy en día. Actualmente viven en Madagascar unas 35 especies de lémures, repartidos en una variedad de hábitats naturales, desde selvas tropicales hasta llanuras desérticas. Entre ellos se encuentra el género Japalémur, los lémures de bambú, que se llaman así porque se alimentan casi exclusivamente de esta planta. En Madagascar hay 3 especies de lémures de bambú: el lémur de bambú grande, el lémur de bambú menor y el lémur de bambú dorado, la especie de primate que fue identificada de manera más reciente, en 1984. Una cosa interesante de los lémures del bambú es que las 3 especies viven en el mismo lugar y se alimentan exclusivamente de 2 especies de bambú, a las que llamaremos 1 y 2. Esto plantea un interesante dilema evolutivo y ecológico. ¿Cómo se las arreglan para vivir en el mismo lugar y comer casi la misma dieta sin competir hasta que alguna especie prevalezca en desmedro de las otras 2? Bueno, resulta que cada especie de lémur come una parte diferente de cada tipo de bambú. Así, el lémur del bambú grande se especializó en comer la pulpa leñosa y los tallos del bambú de tipo 1, mientras que el lémur del bambú menor come las bases de las hojas de ambas especies de bambú y los brotes de la especie 2, mientras que el lémur dorado solo come los brotes de la especie 1. Surge entonces una pregunta interesante. ¿Qué impide que el lémur menor invada el territorio de sus primos
y se coman los brotes de ambas especies de bambú? La respuesta es simple: cianuro. Los brotes de bambú de la especie 2 contienen 15 miligramos de cianuro por cada 100 gramos de peso fresco. Los lémures menores se mantienen alejados de esos brotes porque son altamente tóxicos para ellos. Por otro lado, el lémur del bambú dorado come un promedio de medio kilogramo de este bambú cargado de cianuro todos los días, ingiriendo una dosis tóxica enorme, que es unas 12 veces la necesaria para matar a un animal de su tamaño. Desafortunadamente, nadie sabe cómo este pequeño primate se las arregla para sobrevivir a esa enorme cantidad de cianuro. Es muy probable que el mecanismo de resistencia se relacione con la habilidad para evitar que el cianuro sea absorbido mientras ocurre la digestión del bambú, ya que se han encontrado grandes cantidades de cianuro en las heces de los lémures. Una cosa interesante de esto es que esta caca rica en cianuro es la fuente de alimento casi exclusiva de una especie de escarabajo estercolero que parece haber coevolucionado con el lémur del bambú dorado, y ambos se las arreglan para vivir sin problemas chapoteando en cianuro. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez y Katia Ramírez. Nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.